pendiente. Entonces, de esa manera, nuevamente es considerar el derecho de vía, donde están considerados los más importantes, es la plataforma, la cuneta, la corona de pavimento, está considerada en este caso berma, calzada, dentro de calzada los carriles, y en esto es bien importante pues donde escurrimiento de agua, porque es el que afecta a la carretera, es el peor enemigo de una carretera, entonces tiene que tener una cierta pendiente para el escurrimiento de agua. Ahora, como les estaba comentando, todo este es lo que estoy señalando es el corte. Esto es la parte en consideración de terraplén, el rellenado. Entonces, es bien importante considerar este gráfico porque de aquí parte algunos conceptos, el tener y realizar diferentes criterios. Entonces, como primera parte, definición de una carretera. Es una faja de terreno que vincula dos puntos cualesquiera, permitiendo la circulación de vehículos bajo ciertas condiciones de alineamiento, pendiente y ancho. Entonces, este es un gráfico. Nuevamente les comento que en Classroom voy a habilitar para una tarea que va a ser realizar todos los parámetros, elementos graficar. Eso es como tarea 1. Entonces, obviamente cada uno tiene su estilo, con colores, o signos con bolígrafo y todo aquello. De todas maneras, considerando graficar de buena manera y así poder ya estar en el mismo contexto. Ahora, diferencia entre carretera, camino y vía. Bueno, acá pueden verificar, una carretera es un sinónimo, son sinónimos, con la diferencia que estamos habituados a llamar carretera a un camino en condiciones modernas, o sea, condiciones modernas, en este caso tal vez la autopista y todo aquello, mientras que llamamos camino a una carretera rural o secundaria. En acá pueden verificar como 1.3 en el documento que les envié. De todas maneras, las carreteras se clasifican tenemos 3 puntos a considerar, es bien importante. Clasificación por transitabilidad. Esta en función a la secuencia constructiva de una carretera y se distingue en caminos de tierra, revestidos. En este caso podemos ver el revestimiento. Es una capa de material petreos seleccionados con una composición granulométrica. Entonces pueden ver acá diferentes de un cierto diámetro de rocas. Entonces, como hemos partido en revestidos, con pavimento, obviamente esto va a cambiar en una carretera. De clasificación administrativa, es bien importante considerar la red fundamental, red complementaria y red vecinal. La red fundamental está considerando a nivel nacional, tal vez con fronteras con otros países. Red complementaria está considerando departamentales, red vecinal,
Entonces, estas carreteras se van a estar de forma administrativa. Entonces, la clasificación técnica es otra consideración. Están en función de factores como volúmenes de tráfico, condiciones geométricas de la vía, alineamientos verticales, horizontal y secciones transversales. Bien, como 1.4, ¿qué es la velocidad de diseño? Ustedes a principio creo que han considerado la velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Entonces, esto es un factor o un parámetro muy importante. La velocidad de diseño constituye un parámetro fundamental para realizar un diseño de una carretera. En función al valor adoptado, se generan los valores correspondientes a los diferentes elementos o dispositivos que conforman una carretera. Entonces, en el primer gráfico les estaba comentando sobre el derecho de vía. Como 1.5, ¿qué es el derecho de vía? El derecho de vía es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento que se realiza para futuras ampliaciones de la carretera de forma transversal, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo paisajístico, y entre otros. El derecho de vía incluye, como les estaba comentando, bermas, taludes y toda área aledaña a la, o sea, todo lo que está conformado dentro de la plataforma, de los límites que establece el reglamento boliviano según el decreto supremo 25.13.4, 50 metros a cada lado de eje de la carretera, 50 metros. Entonces es bien importante, considerando el eje de la vía, de la carretera, medidos horizontalmente y verticalmente, a partir, como estaba comentando, eje de la carretera. Es bien importante considerar lo que es líneas de pendiente constante. Esto ya lo tenía en consideración, pero nuevamente vamos a realizar un concepto. En este caso es una línea que se desarrolla en la región de interés tomando en cuenta los puntos de control primario y secundario. Entonces es bien importante cuando está comentando sobre control primario y secundario, es donde desde acá parte la idea de realizar una carretera, o sea, tomando puntos en cuenta, en este caso el control primario. A medida que estemos abordando, vamos a aclarar estos dos puntos que son bien importantes para realizar una carretera. Entonces, se adopta la carretera, se adopta la topografía del terreno, o sea, una carretera a realizar se tiene que considerar que tiene que ser adoptada a la topografía del terreno y tiene que considerar especificaciones de terreno máxima exigidas para la carretera. Entonces, no puedo considerar pendientes mayores para que a futuras podemos tener problemas. Entonces, el ideal en esta etapa se trata de mantener constante la pendiente en tramos largos. Lógicamente, para lograr llegar de un punto A, es decir, desde acá hasta un punto B, se necesita tener varios tramos con varias pendientes. Entonces, eso vamos a estar aclarando.
Bien, lo que se buscará realizar en este ejemplo será la distancia requerida entre dos curvas de nivel con una pendiente acordada. En este caso, las curvas de nivel están cada 2 metros, como pueden verificar. Entonces, acá es la 1000. Entonces, cuando las curvas de nivel, como están cada 2 metros, entonces está elevando cada 2 metros las curvas de nivel hasta llegar a 1010. Entonces, es un parámetro de forma tridimensional. Y acá en planta podemos ver el punto de esa manera, de llegar al 1000, que es la cota. Entonces, es bien importante partir desde un ejemplo. La pendiente es la altura que vas a considerar, la distancia, obviamente proyectada por 100%. Entonces, esto es igual, de igual manera, a la tangente del ángulo, que es igual a la altura sobre la distancia horizontal. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. Aquí están las consideraciones. Como dato, la pendiente de 8%. La diferencia entre curvas de nivel, en este caso vamos a considerar 5 metros. La distancia horizontal es igual a 62.5 metros. Entonces, en acá vamos a considerar como otros ejemplos. Pendiente es igual a 3%. Diferencia entre curvas de nivel es 10 metros. Entonces, al obtener y realizar el despeje adecuado, pueden obtener la distancia horizontal, que es 333.333 metros. Otra consideración sobre la pendiente es igual a 5 grados, lo cual equivale a 8.749%. Diferencia entre curvas de nivel, vas a considerar 15 metros. La distancia horizontal es igual a 171.448 metros. Entonces, son algunos ejemplos que pueden estar verificándolo. Ahora vamos a considerar lo que es el método de Bruce. Lo que está considerando esta fórmula, donde esta longitud resistente, bueno, este L mayúscula sub 0, por decirlo así, es la longitud resistente, que es igual a la longitud real total de la ruta. Y lo que es la suma más lo que es K minúscula es el inverso del coeficiente de tracción por la sumatoria de las, bueno, acá vamos a ver la sumatoria de las diferencias de nivel ascendentes en el sentido de elevación. Entonces, es bien importante considerar esta parte. Ahora, la evaluación se realiza en dos sentidos: de circulación a partir de una pendiente recomendada o especificada para la vía. Cuando la pendiente de un tramo descendente, estamos hablando de esta manera, de la ruta, sea mayor a la recomendada. Entonces, en este caso, cuando sea mayor a la recomendada, tenemos que considerar esta ecuación, lo cual la sumatoria de los desniveles
de la ecuación anterior se afecta de la siguiente manera. Entonces llegamos a esta ecuación donde nuevamente longitud resistente es igual longitud real total de la ruta más inversa del coeficiente de tracción. Entonces, esto está multiplicado por la sumatoria de las diferencias de nivel ascendentes en el sentido de evaluación. Entonces, L sub I, longitud del tramo descendentes con lo que vamos a considerar en este caso una pendiente que sea mayor a la recomendada. Entonces, pendiente del tramo en cuestión. Entonces, en esta consideración estamos comentando cuando sea de un tramo descendente de la ruta sea mayor a la recomendada. Entonces, en acá, pendiente del tramo en cuestión, pendiente recomendada o especificada para el proyecto. Bien, acá podemos tener algunos parámetros, bueno, los valores estimados de K para distintos tipos de superficies de rodadura, con los siguientes superficies de rodadura. En tierra tiene, esto ya está como norma, bueno, tal vez puede variar en otras normas de otros países, pero la superficie de rodadura que está considerando la constante K, la tierra es de 21, gravas 35, flexibles 32, rígido 44. Entonces, acá tenemos un ejemplo que son puntos que vamos a considerar en el gráfico, las progresivas, las cotas. De cada uno de ellos, si pueden verificar, por ejemplo, la cota, en este caso, desde acá parte desde 0 metros. Bueno, en la progresiva, 0 más 0, 0, 0. De esta manera, este es el denominativo que vamos a considerar en lo que es la materia. Entonces, en este punto, 0 más 0, 0, 0. Esta es la progresiva. Del punto mayúscula. Ahora, si pueden verificar de A minúscula, perdón, esta tiene una cota de 3690. Entonces, se está aproximando a 3700. Bien, les voy a enviar, por favor, compañeros. Vamos a quedar en esta parte y nuevamente vamos a entrar, compañeros, eso cuando termine. De todas maneras, ya culminando, nuevamente vamos a ingresar, compañeros, para culminar esta parte. Ahora, como bien lo está comentando, esto es vista en perfil. Entonces, estas son los puntos, las progresivas, las cotas. Por ejemplo, en el punto B mayúscula, tiene una cota de 3740. Entonces, se está acercando a lo que es 3750. Estamos considerando en acá las cotas, acá las progresivas. Entonces, la progresiva de ese punto es 4 más 400, lo cual quiere decir 4400 kilómetros. Entonces, en el C minúsculo, en ese punto, tiene una altura
en este caso de 3660. Esa es la cota. Entonces está aproximando. No confundir con la progresiva, que se asemeja, ¿verdad? Pero es coincidencia, por decirlo así. En acá es 3000, desde acá, desde la progresiva cero hasta acá es 3600. Entonces, de esa manera, de cada punto es bien importante considerar. Eh, como pausa, les daré 5 minutos así por descanso, por decirlo así, y les envío nuevamente el link. Por favor, compañeros.